Había un auto en México que no necesitaba anunciarse. No necesitaba espectaculares ni comerciales de televisión ni vendedores con corbata parados en una agencia. Se vendía solo porque estaba en todas partes, en la calle de tu colonia, en el estacionamiento de la fábrica, frente a la tienda de la esquina, en la entrada de la secundaria a las 2 de la tarde. Era pequeño, era sencillo, era de colores que el tiempo volvió legendarios. Blanco con negro. Azul cielo. Verde bandera. Café tabaco. Y tenía una forma que una vez que la veías ya no podías confundirla con nada más. Esa cajita compacta, esa silueta casi geométrica, esa nariz redondeada que parecía diseñada no por ingenieros sino por alguien que quería que el auto se viera amigable. El Volkswagen Brasilia no fue el auto más rápido que circuló por las carreteras de México. No fue el más lujoso ni el más poderoso. Pero fue, durante años, el auto más honesto que una familia mexicana podía comprar. El que alcanzaba. El que duraba. El que no te fallaba a mitad del camino a Guadalajara con toda la familia adentro y el calor pegando desde el asfalto. Ese auto. Y sin embargo desapareció. No hubo despedida oficial. No hubo edición especial de 100 unidades vendidas antes de llegar al puerto. No hubo discurso del director de la planta ni foto histórica de la última unidad saliendo de la línea de montaje con trabajadores aplaudiendo alrededor. El Brasilia simplemente dejó de fabricarse. Un día estaba y al siguiente ya no, y la razón por la que eso ocurrió no tiene que ver únicamente con motores ni con normas técnicas. Tiene que ver con algo mucho más frío. Tiene que ver con una decisión tomada en una sala de juntas en Wolfsburg, Alemania, por personas que probablemente nunca manejaron uno. Pero para entender por qué desapareció hay que entender primero por qué llegó. Y esa historia empieza mucho antes del Brasilia. Empieza con la relación entre Volkswagen y México, una relación que a mediados del siglo XX era todavía una apuesta, un experimento industrial en un país que estaba aprendiendo a fabricar sus propios autos. En 1964, la planta de Volkswagen en Puebla comenzó operaciones. No era una ensambladora menor ni una instalación provisional. Era una apuesta real de la empresa alemana en el mercado latinoamericano. México crecía, su clase media crecía, y había millones de familias que querían un auto propio por primera vez en su historia y no podían pagar lo que costaba un Ford o un Chevrolet importado. Volkswagen lo vio. Y decidió quedarse. La planta de Puebla no nació fabricando el Brasilia. Antes llegó el Escarabajo, ese auto redondo y entrañable que los mexicanos adoptaron con una naturalidad que todavía sorprende a los historiadores automotrices. El Escarabajo era alemán de origen pero poblano de corazón. Se fabricaba aquí, con manos mexicanas, en una línea de montaje que con los años se fue volviendo más sofisticada, más eficiente, más orgullosa de lo que producía. Y el Escarabajo funcionó. Funcionó tan bien que para finales de los años 60 Volkswagen tenía en México algo que pocas marcas extranjeras habían logrado construir en América Latina: confianza. La gente no compraba un Volkswagen porque fuera barato en comparación con algo mejor. Lo compraba porque era bueno en sus propios términos. Simple, resistente, fácil de mantener, con refacciones que encontrabas en cualquier estado del país sin necesidad de esperar semanas a que llegara una pieza de importación. Esa reputación no se construyó en una campaña publicitaria. Se construyó kilómetro a kilómetro en las carreteras de Oaxaca, Chihuahua, Veracruz y Yucatán. Pero Volkswagen sabía que el Escarabajo tenía un límite. Era un auto de 2 puertas, compacto, con espacio justo para 4 personas y ninguna de ellas era muy alta ni cargaba demasiado equipaje. Para una familia mexicana que promediaba 5 hijos en esos años, el Escarabajo alcanzaba pero no sobraba. Y el mercado pedía algo más. Algo que tuviera 4 puertas. Algo que pudiera cargar una familia completa con espacio de verdad. Algo que costara lo que una familia trabajadora podía pagar en mensualidades razonables sin hipotecar el futuro. Volkswagen en Alemania tenía en desarrollo un proyecto que respondía exactamente a esa necesidad. No era un auto diseñado para Europa, donde los compradores tenían otras exigencias, otros caminos, otros bolsillos. Era un auto diseñado pensando específicamente en mercados emergentes. En países donde la infraestructura vial era irregular, donde el mantenimiento tenía que ser posible en un taller de barrio. Donde el precio de entrada tenía que ser accesible sin sacrificar la durabilidad que la gente necesitaba. Ese proyecto se llamó internamente EA267. Y cuando salió al mundo lo llamaron Brasilia.
El nombre era brasileño, pero la historia mexicana del Brasilia comenzó en 1973. Ese año, la planta de Volkswagen en Puebla empezó a fabricarlo para el mercado nacional y desde el primer momento quedó claro que este auto no era simplemente un escarabajo con una carrocería diferente, aunque técnicamente compartiera muchos componentes con él. Era otra cosa. Era una propuesta distinta, más madura, pensada para una familia que necesitaba espacio real y no solo promesas de espacio. El Brasilia tenía 4 puertas. Ese detalle que parece menor no lo era en absoluto para quien lo compraba. 4 puertas significaba que los niños podían subir y bajar por su lado sin que los adultos tuvieran que moverse. Significaba que la abuela podía entrar sin hacer acrobacias. Significaba que cargar despensa del mercado era una operación de segundos y no un ejercicio de paciencia. Y tenía cajuela. Una cajuela de verdad en la parte trasera que se abría hacia arriba y recibía maletas, cajas, bultos, todo lo que una familia en movimiento necesitaba transportar. Pero además tenía algo que los compradores mexicanos de esa época apreciaron profundamente, aunque no siempre lo verbalizaran así: tenía dignidad. No era el auto del ejecutivo ni el auto del rico. Era el auto de quien trabajaba, ahorraba, planificaba y un día llegaba a su casa con las llaves en la mano y se las ponía sobre la mesa frente a su familia. Ese momento tenía un peso que ningún comercial podía fabricar porque venía de adentro. El motor del Brasilia era el mismo bloque boxer de 4 cilindros refrigerado por aire que Volkswagen había perfeccionado en el escarabajo. Conocido, probado, sin sorpresas. Cualquier mecánico que hubiera tocado un escarabajo podía trabajar un Brasilia sin manual. Eso era una ventaja enorme en un país donde los talleres especializados existían en las ciudades grandes pero no en los pueblos de Veracruz, ni en las carreteras de Sonora, ni en los caminos de tierra de Guerrero. La simplicidad mecánica no era una limitación del Brasilia. Era parte de su propuesta de valor, aunque nadie lo llamara así en esa época. Hablar del Brasilia en México sin hablar de Puebla sería contar la historia a medias. La planta de Volkswagen en Puebla no era solo una instalación industrial. Era una institución. Una fuente de empleo que con los años se convirtió en uno de los pilares económicos de la región. Familias enteras construyeron su historia alrededor de esa planta. El padre que entró en los años 60 como operario y vio crecer la línea de producción. El hijo que años después siguió sus pasos y aprendió el oficio en los mismos pasillos. La red de proveedores locales que vivían del contrato con Volkswagen, las familias de los trabajadores que compraban sus propios autos fabricados a unas cuadras de su casa con el orgullo silencioso de quien consume lo que produce. Cuando el Brasilia salía de esa línea de montaje en Puebla no era solo un vehículo terminado. Era el resultado de cientos de manos mexicanas trabajando en sincronía. Los tableros ensamblados por trabajadores de la región, los asientos cosidos en talleres locales, los componentes llegando de proveedores que a su vez generaban empleo en otras partes del estado. Había una cadena larga y viva detrás de cada unidad que salía con su plaquita de número de serie y se subía a un camión rumbo a alguna agencia en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México. Y la gente lo sabía. No siempre de manera consciente, pero lo sabía. Comprar un Brasilia era comprar algo fabricado aquí. Eso importaba entonces y sigue importando en la memoria de quienes vivieron esa época. Las ventas del Brasilia en México fueron sólidas durante la primera mitad de los años 70. El país vivía lo que los economistas llamaron el milagro mexicano en su última etapa, una economía que crecía, una clase media que se expandía. Un apetito genuino por el progreso personal que para millones de familias se medía en cosas concretas. Una casa propia. Un televisor en la sala. Y si todo salía bien, un auto en la cochera. El Brasilia encajó en ese momento con una precisión que parecía calculada, aunque en realidad era la combinación de buen timing, buen producto y un mercado con hambre real de lo que ese auto ofrecía. Pero los años 70 en México no fueron solamente crecimiento y optimismo. Fueron también la década en que las grietas del modelo económico empezaron a hacerse visibles. La crisis de 1976 sacudió el peso, encareció las importaciones. Complicó la vida de las empresas que dependían de insumos extranjeros y puso a prueba la resistencia de una industria automotriz que todavía estaba aprendiendo a sostenerse. Volkswagen en Puebla sobrevivió ese momento mejor que otras marcas precisamente porque su producto era simple. Su cadena de producción tenía componentes locales y su base de clientes no dependía de créditos blandos ni de economías bollantes para justificar la compra. El Brasilia se seguía vendiendo porque la gente lo necesitaba y porque seguía siendo lo más accesible del mercado en su categoría.
Pero el mundo automotriz no esperaba a nadie. A lo largo de la segunda mitad de los 70, los competidores empezaron a moverse. Las marcas japonesas que comenzaban su expansión global traían autos más modernos en diseño, más eficientes en consumo de combustible, con interiores que se sentían más refinados aunque el precio fuera comparable. El Datsun, el Toyota, el Nissan empezaron a aparecer en los estacionamientos mexicanos con una frecuencia que antes hubiera sido impensable. Y dentro de la propia familia Volkswagen, algo importante estaba ocurriendo en Alemania. En 1974, Volkswagen lanzó en Europa el Golf, un auto de tracción delantera con motor al frente que representaba un giro radical en la filosofía de la marca. El Golf era moderno en todo lo que el Brasilia no lo era. Motor adelante, tracción delantera, suspensión independiente en las 4 ruedas, diseño interior más espacioso para su tamaño exterior, consumo de combustible más eficiente. Era el futuro de Volkswagen y en Wolfsburg lo sabían. Lo que no sabían todavía, o quizás sí sabían pero no querían decirlo en voz alta, era lo que eso significaba para el Brasilia. La pregunta que nadie hacía en voz alta en la segunda mitad de los años 70 pero que flotaba en los pasillos de la planta de Puebla y en las oficinas de Volkswagen de México era simple y brutal. ¿Cuánto tiempo más tenía el Brasilia? No era una pregunta sobre ventas porque las ventas seguían. No era una pregunta sobre calidad porque la mecánica seguía siendo confiable y los clientes no se quejaban de los motores ni de la durabilidad. Era una pregunta sobre relevancia. Sobre si un auto diseñado con la filosofía del escarabajo, motor atrás, tracción trasera, refrigeración por aire, podía seguir siendo competitivo en un mercado que empezaba a exigir más. Y la respuesta que Volkswagen fue construyendo en silencio durante esos años fue incómoda. El Brasilia no era el futuro. Era el presente todavía, pero no por mucho tiempo. En 1980, Volkswagen lanzó en México el Jetta. Un año después llegó el Golf. 2 autos con una filosofía completamente distinta a la del Brasilia. Motor al frente, tracción delantera, diseño europeo actualizado, interiores más modernos. No eran necesariamente más baratos que el Brasilia pero representaban algo que el mercado empezaba a valorar de manera distinta, la sensación de estar comprando algo contemporáneo. El Brasilia de repente parecía pertenecer a otra época aunque siguiera funcionando perfectamente. Ese es uno de los mecanismos más crueles de la industria automotriz. Un auto no muere cuando deja de funcionar. Muere cuando el mercado decide que ya no es la respuesta correcta a la pregunta de quién quieres ser cuando manejas. Y el Brasilia, que había sido durante años la respuesta perfecta para millones de familias mexicanas, empezó a quedar atrapado entre 2 fuegos. Por arriba, el Golf y el Jetta que ofrecían modernidad. Por abajo, autos más baratos de otras marcas que ofrecían precio. El espacio donde el Brasilia había vivido cómodamente durante casi una década empezó a cerrarse sin que nadie abriera una sola puerta para salvarlo. Hay un año que marca el punto de no retorno en la historia del Brasilia en México y ese año es 1982. La crisis económica que estalló ese año fue diferente a la de 1976. Fue más profunda, más larga, más destructiva para el tejido industrial del país. La devaluación del peso fue brutal. La deuda externa se volvió impagable. Las empresas que dependían de insumos importados vieron sus costos multiplicarse de un mes para otro. Y el mercado automotriz, que había crecido con relativa solidez durante la década anterior, se contrajo de una manera que dejó cicatrices duraderas. Las ventas de autos nuevos cayeron en picada. Las familias que habían estado ahorrando para su primer auto pospusieron la decisión. Las que ya tenían uno decidieron mantenerlo otro año más, y otro, y otro. Los concesionarios vaciaron sus lotes de agencia no porque vendieran mucho sino porque dejaron de pedir unidades que no podían vender. En ese contexto, Volkswagen tuvo que tomar decisiones difíciles sobre qué fabricar y en qué cantidad. La planta de Puebla no podía producir todo al mismo tiempo con la misma intensidad. Había que elegir. Y las elecciones en una corporación global no se hacen con el corazón. Se hacen con números. El Golf y el Jetta tenían márgenes de ganancia más altos. Tenían proyección internacional. Eran parte de la estrategia global de la marca. El Brasilia era un producto regional, pensado para mercados específicos, con márgenes más estrechos y sin ningún papel en los planes de expansión de Volkswagen a nivel mundial. Fue en ese contexto donde la suerte del Brasilia quedó sellada aunque la sentencia formal tardó todavía algunos años en ejecutarse.
No fue una decisión dramática ni una reunión histórica donde alguien golpeó la mesa y dijo que se acababa el Brasilia. Fue algo más silencioso y por eso más definitivo. Fue simplemente dejar de invertir en él. Sin actualizaciones. Sin nueva versión. Sin rediseño que lo pusiera al nivel de lo que el mercado empezaba a pedir. En 1982, cuando la crisis económica arrasaba con los planes de miles de familias mexicanas, todavía había Brasilia saliendo de la planta de Puebla. En 1983 también. Pero las cifras contaban una historia diferente a la de los años de gloria. La producción bajaba. Los pedidos bajaban. Y dentro de Volkswagen de México el Brasilia ya no era el protagonista de ninguna conversación sobre el futuro. Era un rezago honroso, un legado que se iba apagando sin aspavientos. El último Brasilia fabricado en México salió de la línea de montaje en Puebla en 1982. Hay versiones que extienden la producción hasta 1983 en algunos estados con unidades que ya estaban en proceso, pero la producción formal terminó ahí. Sin ceremonia. Sin fotografía oficial. Sin el tipo de cierre que una historia de esa magnitud merecía. El auto que había sido el sueño alcanzable de una generación entera de familias mexicanas terminó su ciclo de producción con la misma discreción con la que había vivido sus últimos años. Trabajando. Sin hacer ruido. Como siempre. Lo que vino después fue el silencio de las líneas que dejan de moverse y el ruido de los Brasilias que ya estaban en la calle y que siguieron circulando durante años, durante décadas. Porque esa era otra de las virtudes de este auto que sus dueños conocían mejor que nadie. Era difícil de matar. No en sentido poético sino literal. El motor que compartía con el escarabajo era tan conocido, tan simple. Tan bien documentado en la memoria de los mecánicos mexicanos que mantenerlo vivo no requería tecnología especial ni refacciones imposibles de conseguir. Un motor que se podía desarmar en un taller sin computadora y armar de nuevo sin que nada sobrara. Esa simpleza que algunos despreciaban como señal de atraso era en realidad la garantía de longevidad que hacía del Brasilia un auto para toda la vida si su dueño así lo decidía. Hoy, más de 4 décadas después de que salió el último Brasilia de la planta de Puebla, todavía se pueden ver en las calles de México. No muchos, no como antes, pero están. En Puebla con una ironía geográfica que no pasa desapercibida, en la Ciudad de México guardados en cocheras de colonias donde el tiempo parece moverse diferente. En ciudades del interior donde alguien decidió que ese auto no iba a desaparecer mientras él tuviera manos y herramientas. Hay clubes de Brasilia en México. Encuentros de entusiastas donde los dueños llegan con sus unidades restauradas, con pinturas que replican los colores originales de catálogo, con interiores recuperados con una dedicación que roza lo religioso. Son personas que podrían manejar cualquier otro auto pero eligieron este. No por nostalgia ciega sino por algo más difícil de explicar. Por la convicción de que algunas cosas valen más cuando se las salva que cuando simplemente se las deja ir. Y Volkswagen, la misma empresa que dejó morir al Brasilia sin despedida, ha tenido en años recientes la curiosidad o quizás la desfachatez de mirar hacia atrás. El ID.Buzz, el vehículo eléctrico que recupera la silueta de la combi, es el ejemplo más visible de una tendencia que recorre toda la industria automotriz. Las marcas que mataron sus autos populares porque no eran rentables suficientemente están pagando fortunas en diseño, marketing y producción para recrear la estética de lo que eliminaron. Volkswagen no ha lanzado un heredero directo del Brasilia. No hay un auto eléctrico con esa silueta compacta, esas 4 puertas, ese espíritu de auto para todos que cuesta lo que una familia puede pagar. Quizás porque el Brasilia no era solo una forma sino también un precio. Y esa combinación, forma más precio más durabilidad más dignidad, es la que ninguna marca ha logrado replicar desde que dejó de existir. Hay una pregunta que vale la pena hacer al final de esta historia. No para buscar culpables sino para entender cómo funciona realmente la industria que fabrica los objetos que más tiempo pasan con nosotros después de nuestra propia familia. La pregunta es esta, ¿podría haber sobrevivido el Brasilia? Y la respuesta honesta es sí. Técnicamente sí. Volkswagen tenía los recursos, tenía la planta, tenía la red de distribución, tenía la lealtad de una base de clientes que habría comprado una versión actualizada del Brasilia si esa versión hubiera existido. Pero Volkswagen no quiso. No porque el Brasilia fuera un mal auto, sino porque era demasiado buen auto para la cantidad de dinero que costaba. Sus márgenes eran estrechos. Su mercado era popular.
Y en la lógica de una corporación global que en los años 80 miraba hacia Europa, hacia Estados Unidos, hacia segmentos de mayor valor, un auto popular mexicano con motor de escarabajo no era el futuro que querían construir. Esa decisión no fue malvada. Fue fría. Y la frialdad en los negocios tiene consecuencias que se miden en décadas. Las familias que habrían comprado ese Brasilia actualizado compraron otra cosa. O no compraron nada. O compraron un auto usado que les duró menos y les costó más en mantenimiento. Y México perdió algo que no se recupera con un comunicado de prensa ni con una edición especial de 100 unidades numeradas. Perdió el auto que le había dado a una generación entera la primera experiencia de tener algo propio, algo confiable, algo fabricado a unas horas de casa por manos que conocían el mismo idioma y vivían en la misma tierra. El Brasilia no fue el auto más importante de la historia automotriz mundial. No ganó carreras ni estableció récords de velocidad ni cambió el paradigma técnico de la industria. Hizo algo más difícil. Le dio movilidad a quien no podía pagarla de otra manera. Le dio dignidad a millones de familias que por primera vez llegaban a su destino en su propio vehículo. Le dio a México un auto que era verdaderamente suyo aunque la marca fuera alemana porque se fabricaba aquí, con manos de aquí, para gente de aquí. Y cuando desapareció no hubo discurso ni fotografía ni edición de despedida. Solo el silencio de una línea que dejó de moverse y los motores de los que quedaron en la calle, sonando todavía, tercamente, como si nadie les hubiera avisado que se suponía que ya debían haberse apagado.